en tu manera de entender todo esto, ¿no? ¿Qué le pedirías a un Agile Coach para que sea o sea, cómo describirías a tu Agile Coach perfecto? Y después de ahí me gustaría que me dijeras cómo describirías a tu Scrum Master perfecto. Y digo, trae un poquito de jiribilla, ¿no? Quiero ver Sí, también cuál es la diferencia que sientes entre lo que debería de tener los skills de uno y los del otro, ¿no? claro, claro. Yo creo que antes de eso, valdría la pena tocar un tema antes de responderte, porque para que me entiendas un poco la sensibilidad de la respuesta y para darle quizá un sentido crítico a los que estén viendo este video, los que nos estén escuchando más adelante, ¿no? Claro. Estamos influenciados por la industria del mercado, ¿no? Ujú, Lamentablemente, pues si yo le pongo en mi perfil de LinkedIn, por ejemplo, ahorita mostrarás el mío, que si soy Scrum Master, pues eso directamente está relacionado a cuánto cobro y cuánto gano. ujú, Uno. Y si le pongo ya el coach, a lo mejor es, pues suena más padre, más rimbombante, me vendo mejor, ¿me entiendes? Entonces, ese es un primer punto. Lamentablemente el tema de, como no es algo normado, regulado, bla, 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 pues ahorita entras a LinkedIn y encuentras de todo, ¿de acuerdo? Eh, y no importa, la etiqueta es lo de menos. ujú, Para mí, dependiendo del contexto, un Scrum Master tendría que tener ciertas habilidades, ciertas competencias como las tiene un Agile Coach. ujú, Para mí un Scrum Master también es el coach del equipo, ujú, ¿de acuerdo? Para mí un Scrum Master de cierta madurez, por ejemplo, cuando logra darse cuenta que tiene que voltear a ver a otras cosas adicionales a las planteadas en el framework de Scrum, ya da un siguiente paso. ujú, ¿De acuerdo? Un siguiente paso en su crecimiento como desarrollo profesional y y en su visión frente a cómo acompañar de mejor manera al equipo. ujú. Porque lamentablemente, y esto es súper importante, muchas personas dicen, yo soy el Scrum Master y hago lo que, por ejemplo, ahorita me comentabas, lo que dice el framework de Scrum, y me Ujú, limito a lo que se espera de mi rol. ujú, No, y es que espérate, hay muchas cosas que implica tu rol, pero que no necesariamente están en la guía. ujú, de acuerdo. Si te limitas a las responsabilidades de la guía, pues vas a quedar muy cortito y lo que requiere el equipo es esto, ¿me entiendes? Y ahí es Ujú, donde está este gap de que hay cosas que implicaría este rol, pero que si solamente me formo como Scrum Master en el framework de Scrum, pues quizá cuando el equipo afronte un reto o desafío, o necesidad o problemática, como las que hemos enfrentado ahorita en pandemia, por ejemplo, muchos Scrum Master pasamos de presencial a remoto y se dieron con pared. ujú, No se dieron cuenta que tenían que trabajar otra vez la integración del equipo, hacer alguna dinámica de team building, por ejemplo, que el contexto era diferente, que el cómo facilitaba algunos eventos presenciales versus ahora facilitarlos y diseñarlos online es completamente diferente, claro, las herramientas, la dinámica cambió. Y claro. cuando menos pensaron, pues ya fue diferente. Bueno, eso es un poco, ¿no? Entonces te decía, el tema del mercado, la industria y cómo eso influencia, perdón, en los dos roles. Dos, que no te limites a que tal vez tu etiqueta puede ser Scrum Master, pero si te ves como el coach del equipo, vas a ir mucho más allá, mi punto Claro. de vista, ¿no? Em, y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo te diría, Déjame, además te agrego ahí. dale, dale, Yo creo que más o menos tenemos el concepto alineado. sí, Para mí es como esos juegos de, o sea, para mí el Scrum Master y el Agile Coach no es un juego diferente, es el mismo juego, solo sí, que en el nivel Scrum Master traes la espada de no sé qué y el bat y el no sé qué. Y ya en cuando estás como Agile Coach, ya tienes esas, pero ya estás un poco más viejo, ya jugaste un poco más el juego y por la misma naturaleza del el tiempo transcurrido y por la experiencia que te dio esas tres armas, ahora necesitas ir por otras 5 armas más. Y entonces vas claro, como en el mismo juego para mí, pero simplemente es una cuestión de un vino tempranillo y un vino más añejo, pero sigue siendo un vino. O sea, estamos en el mismo track de prácticas y de skills y de... por eso mi pregunta va no tanto como qué debe de tener uno contra qué debe tener otro, sino como una métrica de hasta dónde te da
Claro, las herramientas para hacer Scrum y hasta dónde te tienen que dar para hacer Agile, pero estoy contigo en que es el mismo claro, camino, es el mismo path, ¿no? claro, Obviamente, si tú estás haciendo Scrum y tú ya eres Scrum Master, pero tú ya estás pensando en marcos escalables, tú ya estás pensando claro, en capacitaciones de coaching, de training, o sea, ya la llevas ganada, ¿no? Entonces claro, es algo que puedes aplicar en tu mismo rol de Scrum Master, ¿no? No sé claro, si más o menos hace claro. sentido. ¿Te acuerdas hace rato que hablamos del plan de carrera o el plan de desarrollo que tienes que definir? Uh -huh, Justamente, por ejemplo, esta puede ser parte de la aproximación, porque hay personas que ven el crecimiento en roles o el adoptar un siguiente rol como un, perdón por mencionarlo verticalmente, pero como ese crecimiento vertical, ¿sabes? uh -huh, Comienzo siendo facilitador de equipos, luego me convierto en Scrum Master de un equipo, de 2 o 3 equipos, adquiero más conocimiento y experiencia, luego subo a un siguiente rol como Agile Coach, donde no solamente acompaño un equipo, sino acompaño múltiples equipos o incluso a otros Scrum Master o facilitadores, por ejemplo, pero que ya traigo una cierta trayectoria, conocimiento y experiencia. Y esto es súper importante, y no solamente en el contexto del framework de Scrum, sino le sumas otros métodos y otros frameworks a tu baúl de herramientas, ¿no? uh Técnicas -huh, de facilitación, pininos o fundamentos de coaching, por ejemplo. Ya hablamos que incluso sabes acompañar a otros roles muy específicos como un product owner, un product uh -huh, manager, y tienes fundamentos y bases, por ejemplo, para hacer workshop o ejercicios de ideación, fomentar mucho dinámicas de construcción y madurez de equipos, etcétera. uh -huh, Entonces, estamos hablando de que tu baúl o tu abanico de herramientas ya está un poco más completo, perdón, más uh -huh, allá del framework como tal en específico que hablábamos ahorita como el de Scrum, ¿no? O sea, manejas algo de Design Thinking, Lean Inception, Design Sprint, Kanban, por ejemplo, uh -huh, algunos frameworks de escalado, ¿por qué no? Tal vez no tienes la super experiencia haciendo una transformación, pero estás involucrado ya en una transformación, ya no solamente radica en ver un equipo o un proyecto, sino a lo mejor transversalmente en toda una dirección o en una vertical organizacional, qué sé yo, ¿no? Entonces, uh -huh, el abanico, el radio, por así decirlo, de influencia, de impacto, es mucho más amplio para mí de un Agile Coach versus un Scrum Master. A uh -huh, veces el Scrum Master está muy limitado en el equipo, ¿de acuerdo? En lo que tiene que trabajar como tal en ese equipo o en los 2, 3 equipos que tiene asignados y no ve más allá de esto, ¿no? uh -huh. Y un Agile Coach es eso más otras cosas, no necesariamente. Y también depende mucho de cómo la organización está adoptando e interpretando el rol en el contexto organizacional, ¿no? Eso también influye en Sí. ese sentido, No, totalmente. claro, me ha tocado que clientes nos piden un Scrum Master y les mandamos un Scrum Master y llega y, no, es que también tiene que hacer Delivery Management y Project Sí, Coordination y entonces dices, oye, o sea, pues ¿cómo quedo yo, no? Con el sí, chavo sí, que sí, mandé como Scrum Master. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver la manera en claro. la que las organizaciones están entendiendo este concepto muy nuevo, ¿no? Claro, totalmente. Influye también en ese sentido la madurez organizacional y el contexto sobre el cual la organización puede estar haciendo una iniciativa de transformación, de escalado, ya sea, no sé, transformación cultural, digital o agile, por ejemplo, y qué implicaciones tiene esto para la organización en general, ¿no? O hasta la aceptación del tipo de roles es fundamental. Eso, Claro. totalmente.